Recuerde que somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Funcionamos con personería jurídica del Ministerio del Interior, Santa Fe de Bogotá, República de Colombia, desde el año 2010. Nuestra primera graduación fue en el año 2009. Formamos líderes y pastores, técnicos y licenciados en Teología Bíblica. Esta es la segunda parte. La segunda parte, entonces, ¿cuál es la función de las obras en la vida del cristiano? Primero, las obras para salvarnos no sirve ni una, ninguna. Puede ser la persona más generosa, más bondadosa, pero nunca será salva por lo que ella haga. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, que el Señor dejó de antemano cualquier cantidad, un listado de obras, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que nosotros andemos en ella. Las obras, cuando ya el hombre es salvo, que nace de nuevo, que se vincula por el Espíritu de Dios al cuerpo de Cristo, las obras es la evidencia de ser salvo. Es decir, si una persona dice que es salva, que va para el cielo, pero ella no tiene obra, esa persona no tiene frutos de salvación. Y es así como la palabra de Dios nos habla entonces que Dios va a juzgar a las personas por las obras. Pero después que el creyente es salvo, la iglesia va a ser juzgada por las obras en un grupo con anticipación, muchos años del juicio final. La iglesia no va a ser juzgada con la multitud de la humanidad, no, porque la iglesia va a ser juzgada no para condenación, sino para recompensa de su fe, el trabajo que hizo en la iglesia. Cada vaso con agua que usted le dio a ese misionero, cada vaso con agua que usted le dio a esa misionera, cada ayuda que usted ofreció para pagar ese arriendo, que sin esa ayuda los hubieran echado a la calle, cada colaboración que usted hace, cada silla que usted siembra, Dios ya tiene su recompensa. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, dice que nosotros, la iglesia va a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero no para ser condenada, sino para ser recompensada. Allí vamos a rendir cuenta. Es decir, quiero entonces hacer claridad. Ojo, preste mucha atención, mis amigos, mis hermanos que están escuchando este video y que tienen la intención de seguir creciendo en el conocimiento. La iglesia, sus obras es para recompensa. En el libro de Tito capítulo 3, versículo 14. Tito 3:14 dice que cada uno de nosotros debe de tener fruto de obras para los casos de necesidad, porque las personas que no tienen esos frutos sencillamente son personas que su fe es una fe que le hace falta este fruto. Para que no sean sin fruto. Los frutos no es para salvación. Nada de lo que usted haga, nada es nada. Yo no ayuno para ser salvo. La iglesia evangélica, en su mayoría, ellos ayunan para ser salvos. Ellos dan un diezmo para ser salvos. Ellos, todo lo que hacen es para ser salvos.
esforzándose para entrar al cielo. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos enseña que la salvación, Efesios 2:8, es por la pura gracia de Jesucristo. De tal manera que cuando la palabra de Dios aquí en el capítulo 20 dice que las personas van a ser juzgadas por sus obras, aquí no hay cristianos de ninguna naturaleza. Estos son hombres que se consideraron buenos, hombres que hicieron urbanizaciones, hombres que, mejor dicho, eran muy generosos, pero que nunca nacieron de nuevo. Fueron rebeldes a la palabra de Dios. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú eres un candidato para vivir en el infierno eterno, que el lago de fuego es otra forma del infierno. Pero gracias a Dios que ya aceptaste al Señor. Gracias a Dios que tomaste la decisión de andar en los caminos de Dios. El final de ese camino se llama Jesucristo. Él es el principio y es el final. Bendigo al Señor porque hiciste la oración de fe. El Señor llegó a tu vida a través de ese misionero, a través de esa misionera, a través de esta persona que un día te explicó que las religiones no salvan, que las iglesias no salvan y que el único que cambia al hombre se llama Jesucristo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí está. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida? No corras a decirme que sí. Tampoco corras a decirme que no. La pregunta es, ¿te has vinculado a la iglesia de Cristo? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, que esta noche en uno de los estudios llevamos, dice que el pueblo que aceptaba a Cristo alababan y glorificaban el nombre del Señor. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo primero que hace Dios cuando va a salvar a una persona es agregarla a la iglesia y la coloca bajo la autoridad de un hombre de Dios, de un pastor de Dios. Porque una persona que no asiste a la iglesia es una oveja descarriada, porque es una oveja sin pastor. ¿Quién es tu pastor? Cuando uno vuelve al Señor, lo primero que hace Dios es colocarnos bajo la autoridad de un hombre en la tierra, un ministro de Dios. La primera carta de San Pedro en el capítulo 2, versículo 25, ahí nos dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Mi amigo, esto es importante, mi hermano, que tú sepas que esto no se trata de hombres. Colocarse usted bajo una autoridad. Colocarse usted bajo una autoridad. Yo le daba gracias al Señor por un hombre de Dios y él me decía, yo quiero escuchar el mensaje, yo quiero recibir. Y yo bendecía al Señor y le decía al Señor y le digo al Señor que lo bendiga y que siempre lo mantenga en esta actitud, en esta posición. Porque es la posición correcta para nosotros crecer, subir de nivel y permanecer en Cristo. Todos los hombres un día estarán en la presencia de Dios. Para terminar el mensaje viene la pregunta, hermano Próspero, si así como usted dice que allí no hay creyentes, ¿por qué, si Dios sabe que ahí no hay creyentes, por qué busca los nombres en el libro de la vida si Él sabe que ahí no va a haber ninguno de los millones y millones y millones
que estarán en el juicio del gran trono blanco tendrán sus nombres en el libro de la vida. Ninguno. Entonces, ¿por qué Dios los busca? Porque Dios manda a buscar los nombres de ellos y Él sabe que ninguno de ellos lo va a tener allí. En el capítulo 3 de aquí mismo de Apocalipsis, en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y confesaré su nombre delante de los ángeles y delante de mi Padre, y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios enseña que si el hombre muere apartado de Dios en plena rebeldía, la muerte lo sorprende. Dice, yo sí quisiera que usted leyera este pasaje que le voy a dar. Dice Ezequiel 33. Ezequiel 33 dice que si el justo muere haciendo obras de impíos, ninguna de sus justicias le será tenida en cuenta por cuanto murió como impío. Y si el impío llega un momento cuando se arrepiente de corazón y la muerte lo sorprende, ninguna de sus impiedades, ninguna de sus iniquidades, ninguno de sus asesinatos, de sus robos, ninguno de sus inmundicias le será tenida en cuenta por cuanto murió como justo. Por cuanto murió como justo. Mi hermano, hasta el último minuto, Satanás peleará por tu alma, por sembrarte las dudas, sembrarte el interrogante, la inquina, hacerte creer que perdiste el tiempo. Pero si tú eres del Señor, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que si tú eres del Señor, el Señor te permitirá un arrepentimiento verdadero y tú podrás ver la gloria de Dios. Si hoy tienes la oportunidad de reconciliarte y vives donde tú quieras vivir y quieres inclusive llamarme al 310-057, que es el indicativo del país, 310-512-2996, o sencillamente llama a un ministro, no un payaso, llámate a un ministro que realmente crea la palabra como está escrita, que le crea a Dios y sepa que al cielo no entra nada inmundo que hace abominación o mentira, sino los que hemos lavado nuestras ropas en la sangre de Jesucristo, conforme dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Gracias por suscribirte, gracias por dejarme tu comentario, gracias por hacer las preguntas que quieras hacer, y de esta manera no nos sentimos ignorados, sino de que hubo alguien a quien el mensaje le interesó. Recuerda que nos encontramos en la República de Colombia para el mundo entero, especialmente en una zona llamada Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar. Lluvias de bendiciones para ti.